Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco sobre de qué se trata esto. Un saludo afectivo y las puertas abiertas de la Universidad del Bosque. Esta es nuestra universidad donde trabajamos los académicos y este es nuestro hospital donde estamos los enfermeros, médicos y demás que trabajamos por el cuidado de los pacientes. Entonces, cuando quieran ir a conocer, bienvenidos. Allí un saludo afectuoso de parte de la Facultad de Enfermería de la Universidad del Bosque. Bueno, lo primero voy a citar al Principito, en donde habla de humanidad a pesar de que esté frente a los humanos, no siempre la humanidad está presente. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan novedoso es hablar de cuidado humanizado? Porque venimos en la última década, tal vez fuertemente desde la normativa colombiana, hablando de cuidado humanizado, lo cual resulta desde la gramática ser no tan correcto, porque si hablamos de cuidado, en esencia debería ser humanizado. Entonces, ya de alguna manera se abre una discusión si lo deberíamos llamar de esa forma o no. Pero miremos un poco qué tan nuevo es y qué tanto está estudiado el tema. Voy a quitar esto acá. Muy bien, pues cuando uno hace una revisión en la literatura, quise correr esta base de datos y miramos en 3 bases de datos que ustedes bien conocen, qué tan novedoso es el tema y miren la cantidad de artículos que hay publicados alrededor de la temática. Y esto pues nos deja ver que claramente no es un tema novedoso y es algo que ha estado a través de la historia e incluso en el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, en la última década venimos trabajando fuertemente sobre el cuidado humanizado y sobre todo en los entornos críticos. Cuando atendemos niños o cuando tenemos niños críticamente enfermos, pues definitivamente lo primero que debemos saber es que no todos son iguales. Tenemos desde recién nacidos, lactantes, pediátricos, adolescentes, ¿cierto? Y cada uno de ellos nos da un reto en la forma en cómo nos debemos comunicar, en la forma en cómo debemos acercarnos a este tipo de pacientes e incluso a la familia, porque no es igual estar al frente de una familia de un adolescente que de una madre y un padre de un lactante, por ejemplo. Entonces, esto es mucho más retador incluso que en la población adulta. Sin embargo, hay una fortaleza grande y es que en cuidado crítico pediátrico, desde luego los enfermeros, los médicos y el equipo en general es mucho más cercano, es mucho más hábil para comunicarse partiendo de la forma en que se acerca y por la experiencia que desarrollan en estos entornos. Miremos un poco desde la parte conceptual qué es el cuidado humanizado y fácilmente Mafalda lo ilustra diciendo y habla de la dignidad, ¿no? Y esto lo van a ver a través de la conversación que traigo hoy y cómo la dignidad aparece de forma transversal en el cuidado humanizado, no solo en la norma, no solo en el concepto, sino también en la norma y luego también las enfermeras, las teoristas, también lo nombran fuertemente y por eso se los presento. El cuidado humanizado reconoce en esa dignidad al ser humano y al niño como un ser único y esto tiene unas implicaciones. La forma en cómo le hablo, la forma en cómo me acerco, la forma en cómo lo trato y la manera en que doy mis cuidados. Entonces las mujeres a menudo dicen todos los hombres son iguales. Cuando uno mira el detalle, pues no, no es verdad, ¿cierto? Esto mismo sucede con los pacientes. No todos los pacientes son iguales. No son los pacientes, no son las neumonías o los dengues o los del SRA, ¿no? Es un niño que tiene neumonía, es un niño que tiene dengue, es un niño que tiene SRA y ese niño tiene pues unas particularidades que desde lo terapéutico yo tengo que abordarlo, pero además desde él como persona, ¿no? Entonces, ¿cómo logro en mi afán de recuperar la salud desligarme un poco o más bien ligar con fortaleza la persona que está allí con su familia? Porque no cuidamos solo al niño, sino pues a la familia, al entorno, a los amigos, y cómo al final de la historia, al final de superar la enfermedad o
también de acompañarlos al final de la vida, ¿cierto? Que la experiencia que tuvo la persona, pues sea una experiencia memorable de cuidado. Y ahí está el reto. Hablamos de cuidado humanizado, concebido desde la dimensión holística, entendido como esto, como un sinnúmero de puntos unidos dentro de una complejidad organizada. Y esto ya empieza a retarlo a uno como enfermero, cómo yo hago para llevar esta definición de holístico al campo de la práctica en medio de un ambiente tan hostil, tan retador como lo es una unidad de cuidado crítico donde está amenazada la salud e incluso la vida. Entonces, luego viene una definición o un trabajo que se ha hecho alrededor de lo legal y vemos cómo los derechos humanos desde el artículo 1 privilegian los derechos del niño sobre los demás derechos, y esto lo que nos da es un soporte desde la norma para que no sea voluntario, es normativo, ¿sí? Es normativo que debemos dar y acercarnos de manera humanizada al paciente. Entonces, desde la norma se define cuidar como cómo se dedica a un fin, a proteger, a mejorar la vida, a cuidar la vida y a salvaguardar la salud y la vida del otro. Y de nuevo aparece la palabra dignidad en esta definición. Entonces, desde los derechos del niño hablamos de 3 elementos fundamentales que se deben trabajar, que son esos ejes que ponen en el campo al enfermero o a la enfermera para poder acercarse al paciente. Y vamos a hablar un poco de ellos y cuáles son más fáciles. Los conocimientos, esos son los más fáciles. Si yo no sé algo, voy al libro, leo, pregunto, vuelvo y leo y aprendí. Eso es súper fácil. Eso no tiene mayor dificultad. Luego vienen las habilidades. Y para el que está recién egresado, pues es un reto, ¿cierto? Para el que termina su especialidad en cuidado crítico e ingresa a una unidad, pues es un reto mientras adquiere la habilidad, pero esto es un asunto de repetir, practicar y aprender. O sea que en esencia ese también es fácil, check. Pero cuando hablamos de actitudes, esta sí que es difícil, porque si la persona es mala leche, ¿yo cómo le cambio eso? ¿Cómo me le meto en la cabeza o cómo me le meto para decirle, trátelo con amabilidad, sea un poco generoso, atienda lo que le está preguntando, escuche, acompañe, tenga compasión? Esta parte es súper difícil de enseñar, súper difícil de transmitir, y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces el trabajo no viene de afuera del profesor, no viene de afuera del compañero, sino que sale de cada uno de los enfermeros. Y ahí en la tarea y hacia donde va la reflexión. Tal vez en mi conversación un mensaje potente es de un momento de detengámonos, pensemos cómo lo estamos haciendo, qué estoy sintiendo y cómo yo puedo sacar lo mejor de mí. Porque los seres humanos somos y proyectamos lo que tenemos por dentro. No puedo sacar de mí algo que no tengo dentro, ¿cierto? Y como enfermeros, pues nos reta a tener compasión, a tener solidaridad por los seres humanos que están en un estado de vulnerabilidad. Por eso los enfermeros no somos, y los médicos y los terapeutas no somos iguales al resto de la sociedad. Somos diferentes, tenemos unos aspectos diferentes y esa diferencia pues nos reta también frente al paciente y a la familia. Bueno, entonces tenemos que responder a todas esas otras necesidades que son las físicas, las emocionales, reconociendo siempre los derechos del niño y ahí pues de nuevo la dignidad y la visión holística, ¿cierto? Y hablamos de trato digno, comprensivo, y todo esto técnicamente lo conocemos, nos lo repiten desde que estamos en los primeros años de formación, pero el reto luego es en la práctica, porque usualmente no estoy en frente al paciente para intubarlo y estoy pensando voy a ponerle 1 miligramo de ketamina por cada kilo de peso y voy a ser compasivo al tiempo, ¿cierto? No estoy repasando como la dosis, voy a ser compasivo, voy a respetar los derechos del niño, voy a mirar ta, 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 ta. Va apareciendo en la persona y va saliendo de la persona a medida que se desarrolla como profesional. Entonces, aparece otro elemento muy importante y que en las unidades debemos tener en cuenta, que es la privacidad. La privacidad es muy importante en el cuidado humanizado
porque, y esto sí nos pasa principalmente en pediatría, solemos subestimar la privacidad de los niños. Como es un bebé y como tiene miazo, fenta y becuronio, pues no ve, no escucha, está desconectado. Entonces, ¿para qué lo tapo? ¿Sí? Estoy intubando a la adolescente y la tengo sedada y como que no tengo en cuenta. Y siempre, tal vez la reflexión es, si fuera mi hermanita, si, o si fuera uno mismo, ¿no? Más fácil, más cercano. Si soy yo, quisiera que y entrar a una unidad, quisiera que me tuvieran desnudo frente a personas que no conozco u otras personas. Pues no, ¿cierto? Aun cuando sean lactantes, aun cuando sean niños y aun cuando estén sedados, recuerden, no vale plata, vale un poquito de voluntad. Entonces ponen una sabanita, buscan con qué y lo protegen. Esto no nos puede pasar por alto, ¿cierto? Y entonces desde la formación académica aparecen tres elementos que nombra la academia fuertemente y es la idoneidad, la vocación y la humanización. Y cuando uno entra a estas definiciones, pues la idoneidad tiene que ver con los conocimientos y las capacidades que tiene el profesional para poder ejecutar su actividad de forma correcta. La vocación, que es una definición súper chévere porque dice es hágalo bien y hágalo con amor. Así está definida la vocación. Y la humanización, que aparece fuertemente alrededor de esos dos conceptos, como la atención al ser humano, reconociéndole sus derechos, la dignidad y lo que ya les he venido comentando. Y ya les decía, ¿no? Habilidades técnicas fáciles, conocimientos fáciles, pero la dimensión y la disciplina humanística es la difícil porque está vinculada con las actitudes del ser humano. Y ahí es donde nos reta como enfermeros. No lo he dicho yo, lo dicen múltiples teoristas. Cuando ustedes repasan por todas, hablan de un hilo conductor en donde hablan de respetar a la persona, ponerse en los pies, en los zapatos del otro, encarnar y meterse en la piel del otro, ¿cierto? Lo decía Virginia Henderson, participar en el cuidado. Y Monkin habla de la interpersonalidad y cada una en sus teorías fuertemente nos hablan de cuidado humanizado. Entonces aquí el otro mensaje, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto ha venido desde el inicio del cuidado. Y quien tal vez lo hable con más fuerza sea Jen Watson cuando habla de esa capacidad que debe tener el enfermero y la enfermera de manera científica, académica y clínica, pero además llama la atención sobre la necesidad altamente prioritaria de que el profesional sea humanitario y moral. Entonces, definitivamente, ejercer el cuidado humanizado, pues, debe estar ajustado. Entonces, cuando corrí la búsqueda, también dije, bueno, venga, miramos qué es lo que dice en la literatura, que se convierte en una barrera para dar cuidado humanizado, y qué es eso que también favorece para dar cuidado humanizado. Entonces, miremos un poco qué dice la literatura. Encontré estudios de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. En general, las condiciones laborales aparecen como un elemento fuerte que puede limitar la atención, y acá es un llamado a que este tema tiene que permear no solo a nosotros los que estamos frente al paciente, sino que es un tema que debe permear a los stakeholders, a los tomadores de decisiones y a las voluntades institucionales. Si no hay buenas condiciones laborales, si hay sobrecarga, si tengo un enfermero con una relación, una ratio enfermero-paciente que está muy alta, pues definitivamente se convierte en una limitante para dar cuidado humanizado, porque las prioridades serán salvar la vida, la prioridad será la noradrenalina, se acabó la vaso, poner la vaso, la prioridad será el ventilador mecánico, la prioridad será transfundir al paciente, ¿cierto? Y si tengo una gran carga laboral. Entonces, la ratio enfermera-paciente, que es un llamado y es un trabajo que se viene haciendo hoy también desde la Dirección de Talento Humano y de las agremiaciones y desde la academia, que estamos trabajando fuertemente por comprometernos y decir, en Colombia la ratio enfermera-paciente en una unidad de cuidado crítico es 3:1. Hoy no hay nadie que se pare a un auditorio y diga, eso es lo que debe ser. Entonces, este trabajo se viene haciendo fuertemente por agremiaciones y por talento humano y esperamos tener prontamente las publicaciones para reforzar esta barrera. Entonces, fíjense que la responsabilidad nuestra es mostrar esto ante los stakeholders, cómo elevar este tipo de evidencia científica y cómo debemos nosotros trabajar para desarrollar evidencia alrededor de este tema, por ejemplo. ¿Cierto? Los médicos y las enfermeras
como seres humanos no siempre son humanizados. Esto aparecía en un estudio cualitativo, me llamó mucho la atención. Las acciones en su cuidado tampoco lo son en su totalidad. Y esto no es una forma bonita de decir, a veces los médicos y las enfermeras me tratan mal, ¿sí? A veces los médicos y las enfermeras me producen miedo, a veces los médicos y las enfermeras y los demás, ¿cierto? Son hostiles. Y esto aparecía en los estudios cualitativos. La pérdida de cuidado directo definitivamente es algo que aparece, la falta de liderazgo y la falta de roles. Cada vez en la carga administrativa tendemos a estar más distante del paciente, del contacto directo, y cedemos territorio a los técnicos o a los auxiliares, no porque no lo puedan hacer, sino porque tal vez lo que debemos llamar la atención es que somos nosotros los enfermeros que vamos a estar de frente asumiendo ese rol y apoyándonos en los técnicos en otro tipo de actividades que no son delegables, ¿cierto? Los factores favorables que encontré cuando hice la revisión es que es muy importante que la humanización conceptualmente y normativamente y desde la academia y desde la formación como enfermeros se acople a nosotros y que nosotros trabajemos desde el aula por transferirle esto al estudiante luego cuando llegue a la práctica encuentre unas enfermeras que tengan apropiado el concepto y que se convierta en un común denominador en la disciplina. Pero si tenemos profesores que enseñan en el libro la vida ideal y la vida de las unidades de cuidado crítico con mariposas y hadas, y luego el estudiante llega a la unidad de cuidado crítico y encuentra el otro escenario que es un poco más hostil, ¿cierto? Y empieza esa disparidad entre lo teórico, lo que enseño y lo que el estudiante, lo que luego hago en la práctica, pues definitivamente estamos yendo en vías contrarias. Esto solo nos habla de que nos debemos alinear como profesores, académicos, los que están en la práctica clínica, los teóricos, los desarrolladores conceptuales, para que la línea sea la misma. Si no, viviremos en dos mundos muy diferentes y eso quebranta muchísimo el cuidado de enfermería que posteriormente van a dar los profesionales que estemos formando. Y, por supuesto, nuevamente habla de la moralidad. Esto no es más que la moralidad, inclinación hacia la beneficencia, y eso no es más que moralidad en el ser humano y cómo enseñamos eso. Entonces, cuidar a las personas y sus problemas. Cuido al niño que tiene neumonía, cuido a Jorge que tiene neumonía, no cuido a la neumonía multilobar, ¿sí? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, y ya ahí lo estamos despersonalizando. Si yo tengo 4 pacientes, no creo que sea tan difícil aprenderme el nombre. Hoy, por seguridad del paciente, tenemos encima los nombres gigantes que cualquiera puede ver, así que ni siquiera los tiene que aprender. Mire cómo se llama y llámelo por el nombre, eso no cuesta plata, ¿sí? Entonces, ahí aparecen elementos que se nombran en los artículos como favorecedores del cuidado humanizado. Salude, llame por el nombre, tenga contacto visual, toque al paciente, abrácelo, confórtelo. Eso no vale plata. Trabaja en equipo, tenga mucha atención en la comunicación y todos conozcan en qué va el paciente. Cuando el familiar viene a mí y me dice, ¿cómo va el paciente? No, el médico le dice, ahí ya acabamos de matar el cuidado humanizado y acabamos de matar el rol de enfermería. Es que lo que le está preguntando es, oiga, ¿usted cómo lo está cuidando y cómo van los cuidados? Y tendremos mucho que contar, ¿cierto? Tal vez tenemos mucho más que contar nosotros que el mismo médico, ¿cierto? Tenemos que contar cómo le cuidamos la piel, tenemos que cuidar cómo lo bañamos, tenemos que cuidar cómo lo cambiamos de posición, tenemos que contarle para qué le tenemos cada uno de los dispositivos colocados, tenemos que contarle qué está haciendo cada uno de los medicamentos que le estamos administrando. Le tenemos mucho que contar, no tengan miedo de contar, no tengan miedo de informar lo que ustedes hacen. Eso no está en contra de la ley, no está en contra de la norma, y eduquemos a nuestros médicos para que sepan que nosotros vamos a hablar con los familiares de cómo los cuidamos. Eso no viola ninguna norma. No vamos a dar manejo médico, pero sí tenemos mucho que contar frente al cuidado. No tengamos miedo de eso. Bueno, y ya hasta que era la parte aburrida, conceptual, teórica y de profesor, entonces ahora miremos un poco cómo se lleva eso a la práctica, ¿no? Entonces, los juguetes se los quitamos a los niños,
noticia, esto no mata a nadie. Y si la epidemióloga les dice que esto tiene bacterias, tiene más bacterias las cosas del hospital que los muñecos. Así que desde hoy, muñecos a la unidad de cuidado crítico, no pasa nada, ¿cierto? Recuerden que los niños se van del colegio, echan de menos a sus amigos. Si podemos acercar a los amigos, a la familia, a los hermanos, acerquémoslos con los cuidados que podamos hacer, pero demos la posibilidad que el niño tenga eso. El niño echa de menos jugar. El niño no tiene su cama, el niño no tiene la comida de su abuela ni la comida de su mamá, tampoco tiene su entorno. Y sí, lo llevamos a un hospital donde lo que tiene es esto. Tiene tristeza, rabia, ira, miedo, ansiedad, preocupación. ¿Mm? ¿Cómo podemos llevar al paciente a que aún estando en un ambiente hostil pudiera experimentar estas otras emociones? ¿Y qué somos nosotros? Muchas veces, ¿cómo podemos cambiar el imaginario? Con la manera como nos paremos frente al paciente y la familia. Que no nos volvamos sinónimos de yelcos, de agujas y dolor, que no seamos sinónimos de malas caras y hostilidad total, ¿cierto? Evidentemente en la unidad de cuidado crítico hay restricciones, tenemos momentos de gran hostilidad, de molestias, ¿cierto? Entonces el niño se va a ver impactado en estos tres elementos, que son las alteraciones comportamentales, cognitivas y emocionales. Tenemos pacientes con estos aspectos, con este otro aspecto. ¿Y qué podemos hacer? Cosas sencillas. Les voy a hablar de cosas que no valen plata, ¿cierto? Que valen voluntad. Acá tenemos pacientes, algunos post-UCI, algunos de oncología, y les tenemos trabajando con los papás, dibujando, haciendo manualidades. Esto no vale plata, estos papeles valen 3 pesos, ¿cierto? Lo que vale es voluntad de las enfermeras. Lo más tenaz era decirle a la enfermera, oiga, vamos a sacar a los niños a la sala. No, 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 no. Esto aquí se arma un desorden. No, es que yo aquí tengo todo bajo control. Es que mejor cada uno allá en su cajita, ¿cierto? Pero sucede que son seres humanos, sucede que además son niños. Entonces, abramos la mente a que podamos hacer cosas diferentes, a que un paciente oncológico, unas hojas de papel, un dibujo o interactuar con otros pacientes no necesariamente significa que lo estamos poniendo en riesgo. Evaluemos muy bien clínicamente al paciente. Si definitivamente está neutropénico, febril en ese momento, pues seguramente tomemos una decisión, pero si el paciente ya superó ese evento, pongámosle tapabocas, pongámosle ropa. Este niño yo le pregunté, ¿qué quieres ponerte? Y me dijo, me quiero poner la pijama de Spider-Man, no sé qué, y por algún momento se desconecta de la situación hostil en la que está y vuelve a sentirse niño y vuelve a sentirse persona, ¿cierto? Los papás están presentes, solo hay que direccionarlos. Es mejor tener un papá direccionado que un papá bravo. Hay que enseñarle al papá que estamos en un juego, en un partido de fútbol donde estamos pateando para meter el gol al mismo lado y no los enfermeros, los médicos pateando para este lado y los papás para el otro, y empieza ahí esa discordia y luego yo empiezo a tenerle miedo a los papás. Es que no quiero que venga el papá porque me altera. Entonces, ¿cómo organizo a los papás para que apoyen, para que direccionen? Una señora de edad ya trabajando en esto, lo está haciendo con todo gusto. Ahí están los familiares, son pacientes de oncología que sin problema están trabajando. Este paciente oncológico estuvo en la unidad de cuidado crítico y luego lo sacamos. ¿Y por qué hablo de la unidad de cuidado crítico afuera en la hospitalización? Porque les quiero decir que hoy la unidad de cuidado crítico debe mover las fronteras más allá del día que damos egreso. Este es un paciente que tuvimos en unidad de cuidado crítico, le hicimos seguimiento y estuvo tanto tiempo hospitalizado que terminamos graduándolo de bachiller dentro del hospital. Él es su profesor de aulas hospitalarias lo que hacía era que le seguía dando educación y finalmente entonces mandamos a ver la toca, el birrete. Eso no vale nada, eso vale solo voluntad. María Paula se graduó también dentro del hospital, hicimos un evento en el auditorio y allí estuvo. Este niño está conectado a ventilación mecánica no invasiva con un total face y al frente le colocamos una tablet con Peppa Pink y no tengo que ponerle ketamina, no tengo que ponerle midazolam, no tengo que hacerle medidas de sujeción, no se va a botar de la cama, no se va a quitar la máscara y no es un niño, no es un adolescente, si se dan cuenta es un niño, pero entiende, pero se comunica, pero además se deja explicar, pero además deja que le enseñen.
Acá está una de las enfermeras con el paciente también en total face y el chinito está jugando sin problema. Allá está el ventilador prendido, ¿sí lo ven? Entonces, esto nos lleva a replantearnos si lo que venimos haciendo en la última década es lo que debemos hacer mañana, si lo que me enseñó el profesor hace 5 años es lo que debemos hacer hoy. El futuro está acá, la ciencia avanza, los seres humanos debemos avanzar con la ciencia. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos a los cambios y cómo podemos ir rompiendo paradigmas que nos sembraron tal vez desde un momento, que en otro momento eran útiles y que hoy tal vez se deban transformar? Entonces, mi invitación, aquí el otro mensaje potente es, seamos disruptivos en la unidad de cuidado crítico. Pensemos cómo podemos cambiar lo que hoy estamos haciendo para mejorarlo. Y eso no es peleando, y eso no es gritándole al compañero en la entrega de turno, es que así lo venimos haciendo hace 10 años, o hace 20, o hace 40, y yo soy la que sé o el que sé. Eso lo hace reflexionar a uno también en su colegaje. Tenemos un paciente en PRON, y aquí tenemos un paciente en Total Face también, candidato a sedación, y la mejor sedación fue pasárselo a la mamá un poco angustiada, pero paciente con catéter central, en falla respiratoria inminente, pero ahí está, trabajando, pacientes que reconocen a la enfermera, ella es mi profesora de pediatría y siempre la coloco en todas mis presentaciones porque creo que es una mujer ejemplar y que ha sembrado en nosotros el cuidado humanizado yo creo que ya miles de estudiantes que hemos pasado por sus manos. Y entonces miremos 10 segundos de felicidad para un paciente que está en el final de vida que también acompañamos. Este paciente estaba ya al final de su vida, cumplía años y mandamos un par de mails para conseguir algo que para él era importante, que era fanático del Barça. Si quieres pones el video y miremos a ver. Alguien que no quieren ustedes mucho ahora por las últimas noticias. Espero que lo pases muy bien, mucha fuerza y disfruta mucho de tu día. Un abrazo muy fuerte. ¿Y el otro? Siguiente. Ajá, el anterior, ese. Juan David, muchísimas felicidades por tus 18 cumpleaños. Espero que te lo estés pasando muy bien, que la fiesta que estén organizando sea maravillosa y nada, que disfrutes al máximo. Un abrazo muy fuerte desde Qatar. Siempre somos muy hábiles los enfermeros gestionando la interconsulta, gestionando los insumos, gestionando lo que falta en la unidad, sabemos si me movieron esto de aquí para allá. Tengo un control absoluto de la unidad como enfermero y nos han enseñado eso, pero creo que también somos buenos gestionando este tipo de cosas. Esto costó 2 mails y luego nos mandaron, ¿qué necesitas? Incluso nos preguntaron que si necesitábamos recursos, y no, solo necesitamos el video, y nos han mandado el video. Esto lo colocamos el día de su cumpleaños, ya Juan David ya no está en este mundo, pero fue algo que nació desde enfermería, que nació desde el grupo de trabajo, y que dentro de un evento organizamos un par de cosas y traímos esto, y yo lo notaba ese día feliz, ¿sí? Y tal vez la nora es importante, la vaso es importante, el ventilador es importante, todo esto es importante, pero volvámonos gestores de este tipo de conductas. Esta era una niña que no podía entrar a la unidad porque su hermana había debutado en un LES y le habíamos hecho freno inmunológico y ella estaba con gripa. Entonces, esta lloraba más que la paciente y entonces el lío era con esta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces negociamos y la pusimos a prepararle un video a su hermana que estaba del otro lado de la pared, pero que no podíamos dejarla entrar. Y miremos. Ah, algo pasó. Entonces de un lado colocábamos metilprednisolona y del otro lado estábamos cuidando a su hermana, que también estaba angustiada y que era una fuente de angustia para sus papás. Y esto, de nuevo, no vale plata, no necesita recursos financieros elevados, sino necesita gestión y necesita voluntad de los que estamos al frente.
Ya para terminar, este es un paciente que llevaba en la unidad bastante tiempo, lo subimos a la camilla, aquí va todo el equipo de unidad de cuidado crítico, camillero, terapeuta, médico, enfermeras, y lo llevamos a ver desde la terraza a la ciudad. Y para Fabián esto fue importante, un paciente también ya muy comprometido, y bueno, esto también hace parte de nuestro trabajo. Esto es decirles, no caigan en la monotonía de solo la analgesia, el soporte, lo que más nos preocupa, que estamos ahí súper y además somos muy hábiles, que esto también se les vuelva habilidad y les garantizo que esto los va a alimentar como profesionales, porque esto lo hace sentir a uno bien como enfermero, le anima a uno a seguir haciendo lo que hace día a día, porque lidiamos con una rutina que es fuerte y con una carga laboral fuerte. Y esto nos da vida a nosotros también. Entonces no tengan miedo de cuidar. Por esto, pues nos regañaron en el hospital, entonces que cómo habíamos sacado al paciente de esa manera. Entonces, que dónde está el protocolo. Entonces yo les dije, no, no hay protocolo, pero pues vamos a hacer uno. Le escribimos a España, Juan, a Gabriel, perdón, a la organización UCI con H, y le dije, oiga, necesitamos un protocolo, sé que usted lo tiene, y nos lo mandó. Aquí está el correo que yo le mandé. Hola, doctor, me contestó, me mandó el protocolo, ya tenemos protocolo UCI y se llama protocolo paseo UCI. Se adaptó para el hospital y ahí está. Hoy los pacientes van al solarium, en varios hospitales ya yo he podido participar de estos procesos y salen con su ventilador, aquí está conectado al ventilador, está al sol y esto es darle vida a los pacientes, ¿no? Aun cuando sepamos que estén al final o cuando estén muy críticos o cuando necesitan soporte de cuidado crítico. Y esto los pacientes lo agradecen. Y entonces cierro con lo que abrí y la invitación es a esto, ¿no? No todos los pacientes son iguales, hay muchos semejantes, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Muchas gracias, ahí está la bibliografía.